Uno de los objetivos de UMAC TV es aportar al desarrollo cultural de las comunidades a las cuales llega. Mismo objetivo, entre otros, que tiene la Universidad de Magallanes. Este conversatorio UMAC TV fue organizado con la carrera de Derecho, precisamente para poder aportar a la profundización de un tema que se está convirtiendo en una oportunidad para este país en términos de elevar la ética en la política y en los negocios. Queremos entender un poco más cuál es la arista tributaria y para eso vamos a escuchar al primero de nuestros invitados, el abogado Vicente Furnaro. Él es magíster en Derecho, profesor de pregrado y posgrado y además fue jefe jurídico del Servicio de Impuestos Internos Santiago Oriente y Santiago Sur. Además, tuvo a su cargo la defensa del Fisco de Chile en materia tributaria ante el Tribunal Constitucional y es un especialista que además se dedicó a la formación y entrenamiento de los equipos de abogados insertos en las áreas de fiscalización y aquellos que asumirán la defensa del Servicio de Impuestos Internos ante los nuevos tribunales tributarios. Todo un experto entonces que nos va a explicar a continuación esta arista tributaria de los casos Penta y Soquimich. La verdad es que cuando me invitaron a este encuentro, junto con estar muy contento de venir a visitar las tierras magallánicas una vez más, me preocupé un poco de cómo acotar, cómo sistematizar, cómo aterrizar todo este cuento, todo este debate público tributario en 20 minutos y tratar de explicarles conceptos que a veces son un poco técnicos y difíciles de entender y que estamos escuchando mucho para que ustedes puedan clarificar de qué se trata esta cuestión. Y pienso que hay dos temas que tenemos que abordar que son, primero, la acción penal tributaria, es decir, cuándo el Servicio de Impuestos Internos se querella contra alguien y cuándo no. ¿Por qué lo hizo aquí? ¿Por qué no lo hacía? ¿Cuál es el rol de la Fiscalía? ¿Cuál es el rol del Servicio de Impuestos Internos? Como primera cosa. Y segundo, ¿cuáles son los delitos tributarios que pueden o no darse? ¿Cómo entran los políticos? ¿Es posible que cometan delitos tributarios o no? ¿Cuáles? Si nosotros nos vamos con esas dos preguntas más o menos respondidas, yo me voy feliz al norte nuevamente y creo que habríamos cumplido la misión de estos 20 minutos. Lo primero que les planteo entonces es el tema de la acción penal tributaria del servicio, es decir, la herramienta que tiene el Estado para perseguir penalmente a quienes evaden impuestos. En buen castellano es eso. ¿Cómo en nuestro país se persiguen a los evasores y a los delincuentes tributarios? Y hay dos grandes características que ustedes tienen que conocer para poder entender este debate. Primero, se trata de una acción monopólica. En Chile, única y exclusivamente quien interpone querellas o denuncias por delitos tributarios del Servicio de Impuestos Internos. Ninguno de ustedes podría querellarse contra mí por delitos tributarios, ni yo contra ustedes. Es una acción monopólica. Y esto tiene razones lógicas. Se decidió que fuera una sola entidad la que aplicara la ley tributaria, la que interpretara la ley tributaria, la que la ejecutara y la que persiguiera los delitos, el Servicio de Impuestos Internos. Basta leer el decreto con fuerza de ley número 7 del año 80, que es su ley orgánica, para darnos cuenta que así es. Y por lo demás, porque sería muy complejo que se permitiera que los particulares accionáramos por delitos tributarios. Se pretendería y se terminaría utilizando esta herramienta para solucionar conflictos entre particulares y terminaría siendo el servicio una especie de arbitrador ante eventuales chantajes, amenazas o controversias entre particulares. Esa es la razón del monopolio. ¿Cómo despierta la acción penal tributaria? ¿Cómo se gatilla? ¿En base a qué el Servicio de Impuestos Internos pone ojo y dice aquí puede haber un delito tributario? Primero, con los planes de fiscalización. Hoy, si ustedes ven hoy, entre paréntesis, en la página del Servicio de Impuestos Internos ocurrió un hecho histórico. Por primera vez en la historia el Servicio de Impuestos Internos publica un plan de fiscalización. ¿Cómo nos van a fiscalizar? ¿Qué nos van a revisar en este año 2015? Atentos, por aquí va a ir la mano. Está publicado. www.sii.cl. Desde esos planes de fiscalización surge entonces la evasión, surge entonces la detección de hechos que revisten carácter de delito tributario. Una segunda forma de que el servicio ponga ojo es porque el Ministerio Público, cuando investiga cualquier tipo de delitos, normalmente delito económico, y aprecia que existe un hecho que puede tener incidencias tributarias, tiene el deber
de informar inmediatamente al Servicio de Impuestos Internos para que el Servicio de Impuestos Internos deduzca su querella o denuncia, porque es el único que puede hacerlo. ¿Puede entonces la Fiscalía o el Ministerio Público comenzar una investigación por delitos tributarios? No. Sin que el Servicio de Impuestos Internos haya hecho su trabajo, no puede hacerlo. ¿Ok? Y la segunda gran característica es que es discrecional. Usted, señor director del Servicio de Impuestos Internos, es el único que puede querellarse por delitos tributarios. ¿Y sabe cómo puede hacerlo? Siendo discrecional. El diccionario de la Real Academia Española dice que discrecional es libre arbitrio. Es tener en consideración determinadas cuestiones para decidir una figura o una autoridad pública y tomar alguna resolución respecto de algún asunto. Es decir, el director de Impuestos Internos, por sí, ante sí, hoy decide contra quién se querella por delitos tributarios. Bueno, me preguntarán ustedes, ¿y cuándo? ¿Cómo lo decide? Y lo decide con algo que se llama razones de política tributaria. Y aquí les cuento un poco de mi experiencia durante largos años en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué significa en la práctica estas razones de política tributaria? Significa aspectos como estos. Primero, ¿cuánto fue el perjuicio fiscal evadido? Estamos hablando de una suma que valga la pena para que el servicio se ponga a trabajar a través de sus fiscalizadores y abogados y el Estado persiga a un delincuente tributario, ¿o no? Monto del perjuicio fiscal evadido. En la formalización de Sokimich de hoy, el monto del perjuicio fiscal, el monto de las boletas se decía era alrededor de 3.000, 2.000 y tantos millones de pesos, de las boletas. ¿Ese es el perjuicio fiscal? No. Es el impuesto que se va a pagar de menos por incorporarme esas boletas, que va a ser alrededor de un 20% del valor de esas boletas. Estamos hablando de 400, 500 millones de pesos. ¿Es ese un perjuicio fiscal relevante? Sí. De acuerdo a los criterios históricos del servicio, sí lo es. ¿Es el perjuicio fiscal un requisito para que alguien cometa delitos tributarios? No. No es necesario que yo termine pagando menos impuestos para cometer un delito tributario. Los delitos tributarios son de peligro. Basta que yo declare o realice conductas para declarar impuestos menores para que yo ya cometa el delito tributario. El hecho de que yo pague o no pague el impuesto evadido es un atenuante, simplemente. Segunda circunstancia que se considera siempre para querellar o no querellar: el tipo de impuesto evadido. Es muy distinto evadir impuesto a la renta que evadir IVA. Cuando yo evado IVA, ustedes van a mi local, yo les doy una boleta por 100 más 19, ustedes me pagan los 119, yo me pongo los 100 que son míos en el bolsillo y los otros 19, que es el impuesto, el IVA que les recargué, también está en mi bolsillo. Pero esos 19 yo tengo que ir al 12 del mes siguiente a pagarlos. Por eso se llama un impuesto de traslación. Se traslada hacia mí y yo lo pago al Estado. Un impuesto indirecto. Es más grave, porque yo ya tengo la plata del Estado en el bolsillo. ¿Se entiende? En cambio, un impuesto a la renta, que es un impuesto directo, yo, que tuve un incremento patrimonial, tengo que ir a declararlo. Nuestra legislación sanciona con mayor gravedad un fraude de IVA que un fraude de impuesto a la renta. Es decir, boletas ideológicamente falsas se sancionan con menor gravedad que factura con IVA ideológicamente falsa. ¿Ok? Y con mayor gravedad aún las defraudaciones en que uno pide devoluciones indebidas o artificiales. Esas son las tres conductas en ese orden de graduación que se sancionan. En tercer lugar, la reiteración, la maquinaria defraudadora. ¿Estamos hablando de una boleta falsa en la contabilidad? ¿Estamos hablando de un par de facturas en 6 años? ¿O estamos hablando de una maquinaria? Estamos hablando de una manera de operar. Estamos hablando de una conducta sistemática. Estamos hablando de una empresa que vive de esto. Si nosotros nos preguntamos en el caso Sokimich, obviamente la relación de boletas falsas incorporadas a su contabilidad versus total de boletas es ínfima. No podemos decir que vivía de esto Sokimich, ni que era una maquinaria. Pero si afinamos la visión y decimos, bueno, pero y respecto de la línea de negocios, entre comillas, de Sokimich, que era financiar campañas políticas, ¿cómo se hacía? Quizás ahí sí la totalidad de las boletas eran fraudulentas y falsas.
Por lo tanto, ese es el análisis, ¿ok? Línea de negocio, conducta, maquinaria. ¿Es una conducta reiterada, recurrente, sistemática o no lo es? Cuarto, efecto ejemplarizador. Créanme que esto es muy fuerte dentro del Servicio de Impuestos Internos. Por allá por los años 90, a fines de los 90, hubo una querella muy conocida contra el Club Deportivo Colo-Colo, no sé si algunos, los mayorcitos se acordarán. El presidente, el vicepresidente terminaron presos de la época, porque lo que hacían estos señores era que las grandes figuras de los jugadores de fútbol que ganaban 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, les retenían el impuesto al trabajo, pero no sobre los 10 millones, sino sobre 2 millones, y el resto decían que era una prima, un derecho de pase, una prima por el valor de jugador, y se retenía solamente por una cantidad menor. Eso, multiplicado por todos los jugadores por 6 años, llevó a un perjuicio fiscal superior a los 5.000 millones de pesos, y eso fue lo que generó la quiebra de la corporación Colo-Colo. Por eso surgió Blanco y Negro, para los colocolinos aquí que conozcan la historia del club. ¿Por qué quebró Colo-Colo? Fue por eso. Se decidió querellar el Servicio de Impuestos Internos para dar un efecto ejemplarizador, señor. Se acabó esa conducta respecto de todos los clubes deportivos. Luego ocurrió un caso en el ámbito artístico y se persiguió a algunos artistas. Luego, en el ámbito de la construcción, se dio una señal para las devoluciones. En el ámbito de IVA exportador, aquí en Magallanes, no sé si ustedes se recordarán del caso Corma, magallánica, de los famosos jeans, ¿no es cierto?, del señor Mansur, en que ocupaba la ley Navarino, que ustedes saben que la ley Navarino es un abono, una retribución del fisco versus el porcentaje de venta, pero con la condición de que usted venda al resto del país, no exporte. Bueno, este señor vendía a Valparaíso, una sociedad de papel, y desde ahí exportaba. Entonces pedía la retribución Navarino y pedía el IVA exportador, las dos cosas. Ese fue un fraude de más de 12.000 millones de pesos. ¿Cuál fue la señal con esa querella? Señor, los beneficios y las franquicias del fisco, respétemelas. El efecto ejemplarizador. Me basta dar un golpe fuerte para que no sea necesario golpearlos a todos. ¿Ok? No tengan duda que este tema y el hecho de que estemos conversando de esto ahora es porque sí se ha dado un golpe ejemplarizador en este caso. Y por último, la calidad de la prueba. El Servicio de Impuestos Internos, como se decía adentro, solamente actúa con sandías caladas. Las querellas del Servicio de Impuestos Internos van muy fuertes, ¿ok? Van con toda la documentación, van con las boletas, van con los delitos acreditados, las participaciones criminales del servicio, no llegue y querella, no. Arma su querella. Se asegura un triunfo. El porcentaje de condenas de querella del Servicio de Impuestos Internos debe ser superior al 90% en toda su trayectoria. ¿Ok? Por lo tanto, la querella del Servicio de Impuestos Internos es monopólica. Solamente la tiene el director del servicio. Y es discrecional. Es decir, la ejerce por sí y ante sí en base a estas razones políticas tributarias. Debe ser una discrecionalidad consistente. Debe ser lógica, debe ser fundada, debe ser consistente en el tiempo también. Porque cuando se vulnera el uso razonado de las facultades discrecionales con que se ejerce un poder jurídico, pasamos de la discrecionalidad a la arbitrariedad. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de revisar cuándo y por qué el Servicio de Impuestos Internos se querella. Una vez que lo hace, bueno, interviene el Ministerio Público. Y aquí expliquémonos cuál es el rol de cada uno. Hasta el año 2001 en nuestro país no existía el Ministerio Público. Hasta el año 2001 nosotros teníamos jueces del crimen que investigaban y fallaban, hacían toda la pega. El 2001 nuestra Constitución incorpora un artículo que es el 83 que dice corresponderá a un órgano autónomo denominado Ministerio Público la investigación exclusiva de los delitos. En Chile el único que investiga delitos es el Ministerio Público, nadie más, por orden constitucional. Pero ocurre que el Código Tributario daba la investigación de los delitos tributarios al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo solucionábamos ese área de tensión? Y se dictó en ese año 2001 una ley que se llamó adecuatoria
porque adecuó todas las normas legales que hablaba de investigar y que daba facultades para investigar delitos de distintos organismos, y cambió esa denominación, porque la investigación solamente para el Ministerio Público, y en el Código Tributario dijo: el puesto interno lo que usted hace no es investigar, sino que lo que usted hace es recopilar antecedentes. Acopie antecedentes, junte antecedentes, pero cuando usted vea que existen indicios de que se ha cometido un delito tributario, inmediatamente ejerza su querella y denuncia, porque son esos señores los que investigan. Esta es una etapa previa. Esta es una etapa posterior. Esta es una etapa que tiene como objetivo decidir si me querello o no contra un contribuyente. Esa es una etapa que tiene como objetivo perseguir una sanción penal contra el investigado. ¿Ok? Obviamente son etapas independientes, pero mutuamente necesarias. Por eso, para mí resulta inentendible la descoordinación pública que ha existido entre las dos entidades. Resulta incomprensible los desencuentros entre director de impuestos internos y fiscal nacional. Y resulta aún más inaceptable las presiones que se han ejercido unos a otros. Yo les sugeriría que vayan a tomar un café, los dos, para que se den cuenta que los dos son el brazo penal del Estado en materia tributaria, que deben respetarse sus tiempos, que deben respetarse sus facultades, que cada uno tiene que hacer su pega como le corresponde. ¿Ok? Pero así es como funciona esto. En cuanto a los delitos tributarios, 3 consideraciones para que vayamos viendo las dificultades de decir: sí, los políticos son delincuentes tributarios, sí, ¿por qué no los sancionan? Cuidado. Primero, los delitos tributarios están previstos todos en el artículo 97 del Código Tributario, según dicen, el artículo más largo de la legislación chilena. Si les toca estudiar Derecho Tributario, me van a creer. Tiene varias páginas. Tiene más de 25 numerales. Y ahí están todas las infracciones tributarias. Desde no dar boleta hasta los grandes fraudes por devoluciones artificiales. Desde la pérdida de una factura hasta las grandes defraudaciones en materia de IVA. Todas las infracciones están en el artículo 97 del Código Tributario. Por regla general, son sujetos de delito activo calificado. ¿Qué significa esto? Que son delitos que solo pueden cometer ciertos sujetos que están en una posición de cometerlo. Por ejemplo, el delito de negligencia médica solo lo pueden cometer los médicos. Bueno, los delitos tributarios por regla general solamente lo pueden cometer los contribuyentes. Porque si el delito tributario consiste en presentar declaraciones maliciosamente falsas de impuestos, solamente lo puede cometer quien está obligado a presentar declaraciones de impuestos. Quien tenga iniciación de actividades y tenga que presentar sus declaraciones de impuestos, un delito de sujeto activo calificado. Y eso significa que alguien que no sea contribuyente no puede ser coautor. El político no puede ser coautor del señor Delano. No puede ser coautor del representante legal del contribuyente que sí incorporó en su contabilidad boletas falsas y que sí tenía el deber de declarar y que declaró maliciosamente porque incorporó esa contabilidad. No puede ser. A lo más podrá ser cómplice. Esto ocurrió, por ejemplo, con el caso Pinochet. Ahí los grandecitos y los chicos se acordarán. Todos. Cuando el caballero falleció, existían otros querellados, como la señora Lucía. Pero como él falleció y se extinguió la responsabilidad penal, porque cuando fallece el imputado se extingue la responsabilidad penal, la señora Lucía quedó libre, porque no era contribuyente. Y no tenía ningún autor o contribuyente del cual colgar su responsabilidad penal. Y esa fue la razón por la cual respecto de los familiares y del resto de la familia Pinochet no se pudo seguir con el delito tributario. No hay comunicabilidad, si quieren ser más técnicos, del delito tributario. Es decir, solamente lo cometen los contribuyentes en cuanto a rebajar sus impuestos. Y por último, otra complejidad, los delitos tributarios requieren una especial intencionalidad tributaria. El artículo 1 del Código Penal, regla general en nuestro país, dice que las acciones o omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias. La ley entiende que nosotros somos seres pensantes, que actuamos consecuentemente,
que estamos acá porque pensamos estar acá y lo que estamos haciendo en este instante es porque lo pensamos, porque no somos una hoja de un árbol que nos llevamos por el viento, por causa y efecto, aunque algunos pareciera que sí son, pero somos pensantes. Por lo tanto, las acciones u omisiones, Señor, son siempre voluntarias y se reputan y se presumen voluntarias. Pero en determinadas ocasiones la ley dice, usted tiene que declarar maliciosamente, usted tiene que cometer un acto a sabiendas, intencionalmente. Ese énfasis que pone en ciertas descripciones de delitos significa que hay que ir más allá de esa presunción, que hay que acreditar una especial intencionalidad. La malicia que requieren los delitos tributarios es lo que se denomina dolo directo. Yo tengo que haber incorporado boletas con la especial y directa intencionalidad de defraudar al fisco. Yo tengo que haber facilitado boletas con la especial y directo ánimo de que aquel otro que recibió las boletas defraude al fisco. Hay que acreditar esa malicia. Por lo tanto, hay que tener en consideración estas tres cuestiones de los delitos tributarios. Por lo tanto, ¿qué pasa con los políticos? ¿Puedo sancionarlo de acuerdo al 97.4, inciso primero? Ese es el delito que dice, se sanciona a los que declaren maliciosamente un impuesto inferior al que corresponda. Sokimich, Penta, incorporaron boletas ideológicamente falsas, gastos necesarios para producir la renta, disminuyen su base imponible, pagaron menos impuestos. ¿Y qué pasa con el político? No lo puedo sancionar como coautor porque no es contribuyente, ya se los expliqué, solo como cómplice, y eso implica una penalidad mucho menor. Luego, hay otro delito que se incorporó el año 2001 en el Plan de Lucha contra la Evasión, que era respecto del facilitador de documentos, para sancionar a estos sujetos que conseguían facturas, boletas falsas y las entregaban a las empresas para que ellas disminuyeran impuestos. Bueno, sí, podemos sancionar a los políticos, a los choferes, a las señoras, a su entorno que consiguieron estas boletas como facilitadores. Sí, podríamos, pero vamos a tener que calificar la intencionalidad. ¿Era la intención del señor Moreira que el señor Delano pagara menos impuestos? ¿Era la intención del señor Noboa que el señor Carlos Eugenio Lavín en su empresa pagara menos impuestos? ¿O su intención era que le pasara plata para financiar sus campañas políticas? Entonces aquí la construcción es, señor, acredíteme el dolo directo tributario, no el dolo eventual. Aquí el hecho de que yo te paso una boleta, bueno, y yo no sé si tú vas a declararla o no en tu contabilidad, eso es dolo eventual, eso no es dolo directo. Lo que sí puede asimilarse al dolo directo es algo que se llama dolo de las consecuencias necesarias. Si yo quiero asesinar a uno de ustedes, sé que va a Santiago mañana en un avión y pongo una bomba en un avión, en ese avión, yo tengo dolo directo respecto de mi víctima, pero tengo dolo de las consecuencias seguras o necesarias respecto a ustedes, porque van a morir necesariamente cuando estalle esa bomba. Por lo tanto, si quien facilitó la boleta sabía que necesariamente, además de recibir sus platas políticas, se iba a producir un fraude del fisco, bueno, podemos construir algo para incorporarlos como facilitadores. Pero no es fácil acreditar que ellos necesariamente sabían que con esas boletas ellos iban a pagar menos impuestos. Porque podrían haberlos declarado como gasto rechazado y podrían haber pagado el impuesto y no haberlo rebajado su contabilidad. ¿Ok? Por lo tanto, y para ir terminando, ¿qué podemos concluir? Primero que, me parece a mí, hemos sobreutilizado, hemos sobreexigido la herramienta penal tributaria para los fines que le son ajenos. La herramienta penal tributaria no es para esto. Desde el punto de vista orgánico, tenemos al Servicio de Impuestos Internos preocupado de este tema, casi full time. A un director del Servicio de Impuestos Internos temblando que se va, que no se va, que me inhabilito, que qué hago, presionado por los fiscales, en vez de preocuparse de lo que se tienen que preocupar, que es algo bastante más relevante que la reforma tributaria que ya está entrando en curso. Preparen a los funcionarios, preocupémonos de la reforma tributaria, que el Servicio de Impuestos Internos sea lo que es, un órgano fiscalizador. Los abogados del Servicio de Impuestos Internos están ahí para que nadie evada impuestos, para que se cumplan los impuestos, como dice su eslogan, para facilitar el cumplimiento tributario, no para meter presos a los contribuyentes. Y porque además está sobreutilizada, porque es muy difícil técnicamente, como les expliqué, encasillar a los políticos como
como delincuentes tributarios. Y porque la sanción además es muy menor. No es proporcional al daño que han provocado, al bien jurídico que se ha puesto en juego acá, la fe pública, el decente funcionamiento de nuestras instituciones. Por lo tanto, se ha sobreutilizado. Estamos presionando la herramienta penal tributaria, la estamos utilizando para algo que no es, no calza, no alcanza, no está diseñada para esto. Y esto, además, está sembrando un problema futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Con las razones de política criminal, ¿el servicio va a tener que querellarse cada vez que aparezca en una empresa una boleta ideológicamente falsa? Porque a mí, como abogado del Servicio de Impuestos Internos, en el futuro me dicen, usted, ahí hay una empresa con 2 boletas ideológicamente falsas, bueno, tengo que ser consistente, querella. Estamos sembrando algo que es peligroso hacia futuro. Por lo tanto, me parece a mí que lo que es ideológicamente falso, como escribí en una columna por ahí, es más bien el debate que estamos teniendo. Estamos desviando el enfoque. Nosotros no debiésemos estar discutiendo si los políticos cometieron o no delitos tributarios, si el servicio se va a querellar o no se va a querellar. Tenemos que estar discutiendo del enfoque central, del mandato público que los electores han dado a estos señores e investigar si estos señores han desviado sus votos en cumplimiento del mandato de quienes los eligieron o de quienes los financiaron. Ese es el tema central. ¿Cómo sancionamos esa conducta? El resto es el camino para llegar a esto. El resto es tomarnos de alguna herramienta que no es la que está diseñada propiamente para esto. Por lo tanto, me parece a mí que si comenzamos a enfocar el tema a eso, que es con lo que la Comisión Engel ya empezó más o menos a diseñar el camino, y que es lo que Patricio ahora seguramente va a hablar con mayor propiedad que yo, vamos por buen camino. Le agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Bien, nuestro segundo invitado es Patricio Gajardo. Él es cientista político, historiador, magíster en estudios internacionales, especializado en estudios latinoamericanos, en Derecho Internacional, en Desarrollo Político y Económico de América Latina y en Integración Latinoamericana. Además, es profesor de pre- y posgrado, al igual que Vicente Furnaro, y también es editor general y productor del programa semanal Actualidad Central de CNN Chile, panelista estable del programa Nuevo Día de Radio El Conquistador, articulista del diario Estrategia y director ejecutivo de Ideas Consultores. Con él queremos abordar la arista política, así que lo escuchamos a continuación. Gracias, Paula, gracias. Quería felicitar primero al profesor Furnaro por su excelente y precisa exposición, también al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Magallanes, al director de Vinculación con el Medio y a la directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, Sonia Zubanich, una amiga permanente de toda la vida. Aparte de eso, cuando voy y estamos analizando la lista política de un caso como este, nos tenemos que plantear más allá de las normas. Yo sé que estoy en una facultad de Derecho principalmente y estudiantes justamente que están tratando de entender este proceso con la aplicación de la norma. Sin embargo, yo leí hace poco un artículo en el diario El País que señalaba que Chile había perdido su vanidad, que lo que se escuchaba en las ciudades chilenas era que los chilenos estaban descontentos con lo que estaba pasando en Chile, que muchas cosas que estaban sucediendo nos molestaban profundamente. Nos habíamos acostumbrado a ser un país modelo, a ser el estudiante Mateo de América Latina, a los que producíamos resultados y a los que considerábamos corruptos eran nuestros vecinos, los países del resto de América Latina, pero nosotros no estábamos dentro de ese esquema. Una pregunta que vamos a tener que resolver si queremos entrar en la lista política es, efectivamente, estos hechos que se vienen conociendo, no digo produciendo, porque se vienen produciendo mucho tiempo antes, nos indican que estamos frente a un país corrupto, que la corrupción en Chile se ha transformado en un proceso sistémico, como señaló el Contralor General de la República en su último discurso, cuando dijo, efectivamente, en Chile se ha instalado la corrupción, al margen de las normas y de las aplicaciones de las normas. Lo cierto es que hay una sensación a nivel de los actores políticos, los ciudadanos, la opinión pública, las redes sociales, de que las cosas no están funcionando bien. Ahora,
¿Qué es lo que se requiere para que funcione mejor? ¿Qué se requiere para superar una crisis como esta? Estamos frente a una crisis política, estamos frente a una crisis ética, estamos frente a una crisis del sistema político. Debemos modificar la Constitución, como señaló la Presidenta en su último discurso, cuando se refiere básicamente al informe de la Comisión Engel, y en la que plantea que se va a iniciar un proceso constituyente, sin definir, eso sí, si es una asamblea constituyente, es una reforma completa de la Constitución, es una reforma paliativa. ¿A quién nos estamos refiriendo cuando estábamos señalando este tema? Lo cierto es que la crisis, según Sidney Verba, un cientista político, que señala de manera muy precisa que lo que es una crisis no es cualquier problema. Básicamente una crisis es un problema que demanda soluciones que no tenemos a mano. Cuando ustedes enfrentan una crisis en su relación de pareja, es porque la relación que ustedes han construido a través de una relación frecuente, constante, y la forma de solucionar los problemas no son suficientes. Por lo tanto, la respuesta, si estamos o no estamos en una crisis política, la tienen que dar ustedes. Es decir, lo que estamos viviendo hoy día en Chile demanda elementos nuevos, la construcción de mecanismos institucionales nuevos. Cuando el ministro Elizalde señala que las instituciones funcionan y mucha de la gente señala que no cree para nada que las instituciones funcionan. Cuando se señala que el Servicio de Impuesto Interno tiene determinado rol y un porcentaje significativo de los ciudadanos cree que ese rol no se está cumpliendo, y lo peor de eso, a través de la encuesta, se señala que no lo va a cumplir tampoco. Cuando la Presidenta de la República dice que se enteró del caso Cabal a través de los diarios y el 78% de los chilenos no le cree, ¿estamos o no estamos frente a una crisis política? Reitero, las crisis es básicamente un problema que tiene tal magnitud que los elementos que nosotros, los mecanismos institucionales, fundamentalmente que nosotros tenemos, de los cuales hemos resuelto problemas anteriores, no son suficientes para enfrentar la situación que estábamos viviendo. Eso es un punto no menor. Segundo, como decía Harold Wilson, un ex primer ministro británico, la política, dice, una semana es mucho tiempo en política. Si vemos este estado de ánimo que yo les estaba señalando a través de un análisis del diario El País, en enero, por lo menos para la nueva mayoría, fue un término de año esplendoroso. La presidenta Bachelet se fue a Caburgua, contenta, feliz, estaba remontando las encuestas que venía bajando luego de un periodo de cierto rechazo a los procesos de reforma que habían implementado, logra en el Congreso un avance y hacer valer su mayoría, modifica el sistema binominal, hace reforma al sistema educacional, avanza en la reforma tributaria. Más encima, el caso Penta golpea fuertemente con un componente claramente ideológico entre corrupción y un partido político, específicamente la UDI, que es un opositor declarado del gobierno, y por lo tanto se centraba que la oposición se estaba desmantelando, particularmente el principal partido de la oposición se desmantelaba frente a un fenómeno de corrupción en lo cual la nueva mayoría podía tomar palco. Eso se modifica, y por eso incorporo el caso Cabal al debate a través del caso Cabal. El 6 de febrero se publica en la revista ¿Qué pasa? La situación de compra de determinados terrenos. Se sospecha, pero con legitimidad se sospecha, de que puede haber tráfico de influencia y que por lo tanto de alguna u otra manera, a partir de un préstamo que se obtiene de manera, diría yo, regular, pero en circunstancias que ninguno de los que estamos sentados acá lo habría obtenido, es decir, nadie que tiene una consultora de 6 millones de pesos de fondo, digamos, puede acceder a un crédito de 6.500 millones. La sensación de que el discurso de la presidenta Bachelet y del bacheletismo, para entenderlo más allá del concepto de la nueva mayoría, había sido justamente que la lucha por la igualdad, por terminar por las diferencias entre los poderosos y los que no lo eran. El discurso de la igualdad fue el presupuesto fundamental del retorno de la presidenta Bachelet. Su liderazgo afectivo, carismático, potente, se sustentaba básicamente en su credibilidad, más que en el programa. No olvidemos que la propia presidenta Bachelet, cuando era candidata y le preguntaron sobre el programa, ella misma dijo que no era necesario analizar el programa porque nadie los leía. Sin embargo, luego, particularmente en el año 2014, el programa se transforma en un verdadero
casi Corán talibán, en la cual casi no se puede salir de la lógica del programa para evaluar situaciones distintas o adaptarse. Todo está dentro del programa. ¿Por qué? Porque básicamente la nueva mayoría, y eso yo creo que todos lo sabemos, llega al poder por Bachelet. Fue el liderazgo de Bachelet la que lleva a la nueva mayoría a la moneda. No fue al revés. Por lo tanto, la base de cohesión de la nueva mayoría es el liderazgo de la presidenta Bachelet. Lo que ataque la figura de Bachelet es un ataque a la cohesión de la nueva mayoría. Y por lo tanto nos está presentando ahí un fenómeno político tremendamente novedoso e interesante, porque Bachelet es, por cierto, una de las figuras y uno de los fenómenos sociales más interesantes en términos de liderazgo carismático en Chile. Yo creo que es desde la transición a la democracia, desde el retorno a la democracia, no consideramos otro fenómeno parecido, en lo cual se genera esta afectividad emocional entre los votantes y la persona que los representa. Vinculación emocional que se construye a partir del afecto y a partir de la confianza. Por lo tanto, acá no estamos frente a un tema menor. Puede ser no un tema jurídico, pero un tema clave, considerando que Chile es un país presidencialista y por lo tanto que la construcción de la agenda, la conducción del liderazgo, el proceso de reforma se sustenta básicamente más que en un programa, a pesar de lo que se dice, en el liderazgo de la presidenta Bachelet. En concreto, la nueva mayoría estaría sumamente dispersa y es lo que estamos viendo, la dispersión hoy día, básicamente a partir de la caída en las encuestas. Ya en enero venía cayendo en las encuestas, no es que se produce la caída solamente a partir de febrero, ya en enero venía cayendo en las encuestas, por lo tanto eso era un factor preocupante, pero comenzaba a revertir, parecía que volvía a empinarse y se produce el caso Cabal, que desfonda, es como el iceberg del Titanic que choca, el choque fue a lo mejor no tan violento, pero al final hunde las válvulas donde termina hundiendo al barco si es que no logra enfrentarse y tomar los botes salvavidas que correspondan. Es un ataque directo al factor de cohesión del bacheletismo. Y ahí tenemos un factor muy interesante a discutir en tema de la ausencia de liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando con el liderazgo en Chile hoy, a partir de este debate? Y tercero viene la arista Sokimich, y que se ha ido ampliando a varias aristas más, pero la arista Sokimich que ya transforma el fenómeno no solamente en un caso ideológico, como en el caso Penta, porque en el caso Penta incluso los empresarios vinculados a Penta eran empresarios que tenían un comportamiento ideológico, pertenecían a un partido, apoyaban a ese partido, no era un compromiso solamente en términos de fraude tributario, sino que había un componente de adhesión ideológica. Incluso, según lo que no ha declarado, pero según lo que se asume o se sospecha o las informaciones que tenemos, Jovino Noboa conseguía dinero, como señalaba muy bien Vicente, no para él, sino que para políticos determinados, y él asignaba esos fondos dirigidos hacia quién tenía que ir. Por lo tanto, ahí había claramente una vinculación entre un fraude tributario, pero además un compromiso ideológico de los miembros de la empresa. O sea, no era solamente un fraude tributario, sino que también involucraba un comportamiento ético. La pregunta es, ¿capturaba Penta la UDI con eso? O sea, en términos de que la UDI pasaba a ser una industria operativa, política, funcional a Penta y a sus intereses. También ahí tenemos una duda no menor en términos políticos. Vamos al caso Sokimich. El caso Sokimich es transversal y transversaliza absolutamente el proceso. La sensación que queda es que ya esto no es solamente un tema ideológico, no es solamente un fraude al fisco, sino que es un tema que abarca a todos y va por goteo. Y en este goteo, acá va generando sensaciones. Recordemos que la democracia moderna está fuertemente vinculada a las emociones que la opinión pública y los ciudadanos se van generando a través de percepciones de los procesos. Y los actores principales para generar eso son básicamente los medios de comunicación, que han cumplido un rol central de accountability, de control de la política y del funcionamiento de nuestra democracia, que yo creo que en ese sentido, entre todas las cosas malas que podemos ver sobre lo que está pasando, en esta falta de ánimo que estamos teniendo los chilenos sobre lo que está pasando en Chile, yo creo que algo positivo sí hemos logrado, y lo ha logrado básicamente el rol de la prensa en
en este proceso de descubrimiento, investigación y cuestionamiento del funcionamiento del sistema político a partir de esta lógica en la que se establece una vinculación entre el dinero, la política, una lógica que evidentemente no es meramente prestataria de un servicio, sino que puede ser de cooptación y de captura de la capacidad de representatividad de nuestros políticos en el Parlamento. Se puede llegar a cuestionar, ¿son legítimos nuestros políticos? ¿Tienen credibilidad nuestros políticos? Si se plantea la reforma constitucional, ¿debería o podría hacerse esa reforma constitucional con nuestros parlamentarios? ¿Se necesita nuevos parlamentarios como surgieron en el debate también, incluso incidido por la falta de liderazgo de la misma presidenta Bachelet, que está afectada por el caso Cabal? También es un hecho innegable que ha llevado, por ejemplo, al ex subsecretario de Justicia, Correa Sutil, a plantear la necesidad de adelantarse adelantar las elecciones parlamentarias. ¿Por qué no? Porque ese es un mecanismo básicamente de un sistema parlamentario, no un sistema presidencialista. ¿Por qué no pensar también entonces adelantar las elecciones presidenciales, adelantarlo todo, asumiendo que nadie está fuera de peligro de esta situación? Y el otro factor no menor son las redes sociales. Recordando un logro dentro de los famosos acuerdos que se han logrado, como el famoso foto esta de la Ley General de Educación, que aparecen todos levantando las manos, evidentemente un logro increíble, pero que la opinión pública cuestionó bastante ese logro por los resultados. Otro fue ciertamente el caso Moggate-Seade, y que efectivamente el caso Moggate-Seade, yo me pregunto si se había logrado, y partiendo del mismo director del Servicio de Impuesto Externo de la época, quien señaló que los sobresueldos no eran tributables. Y por lo tanto, de alguna manera tiró debajo de la alfombra la mugre y dejó todo así hasta que estalló ahora nuevamente, o sea, el caso Penta, el caso Sokimich y todos los casos que estamos conociendo hoy día. Es decir, la primera respuesta que debe haber frente a esta crisis, sea política o no sea política, lo podemos discutir con las preguntas, es que no podemos, como sociedad y como sistema político, y si queremos que nuestra democracia funcione bien, tirar la mugre debajo de la alfombra. Ahora, ¿hasta qué punto podemos llegar en términos de aplicar sanciones cuando el propio director del Servicio de Impuesto Interno, Michel Jorrat, señala de que es muy difícil que los políticos sean formalizados y al día siguiente es básicamente designado titular del Servicio de Impuesto Interno por la propia presidenta Bachelet? ¿Hasta qué punto el director del Servicio de Impuesto Interno tiene autonomía en sus decisiones cuando un hombre de confianza de la presidencia de la República y además él tiene boletas entregadas a Sokimich? ¿Qué factor de credibilidad nos entrega todo eso? Y por último, para concluir, en términos concretos, yo diría que hay muchas decisiones, y para terminar con un ámbito positivo, en la cual la ciudadanía está entrando a pronunciarse. No entrando a pronunciarse necesariamente en un sentido de manifestaciones sociales, porque vemos que el país sigue funcionando igual. Si ustedes se fijan, la gente no sale a la calle todos los días a protestar por esto. Pero hay un desencanto sobre las perspectivas y esperanzas que teníamos para nuestro país. Y yo creo que la gente está participando a través de la opinión pública, está participando a través de las redes sociales. Y por lo tanto está exigiendo a lo mejor sin salir necesariamente a la calle para derrumbarlo todo, sino que para construir un país distinto, un país basado en la confianza y en la credibilidad en serio. Y para eso se necesita legitimidad en las normas, liderazgo político y capacidad de conducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, Vicente. Yo quisiera partir con una reflexión. Mi escasa serie de preguntas que voy a alcanzar a hacer. Pero partiendo por hacer un análisis respecto de la cultura que tenemos como país y que es cierto funda finalmente todas estas cosas que están sucediendo y que estamos analizando aquí. Porque estamos viendo cómo poco a poco los casos han ido mostrando de que no hay nadie que se salve. El caso Sokimich yo creo que es el que más lo evidencia, porque a diferencia de Penta, como planteabas bien tú, no es solamente con un partido político, sino que es con todos. Es como si con mi dinero yo quisiera marcarlos a todos y finalmente lo que queda en la sensación o en evidencia, que se confirma además con cabal, es que
los que mandan en el país o en el mundo no son los que tienen el poder político, sino el poder económico. ¿Qué rol cumple ahí un político que quiera hacer bien las cosas? Un servicio fiscalizador, un poder judicial que finalmente está transparentando lo que sucede entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Vicente. Bueno, la verdad es que a mí me gusta analizar las cosas más en el contexto histórico para poder entenderlas. Nosotros, los que ya pasamos los 40, nacimos y nos criamos en un ambiente de silencio total, en que no podíamos comentar mucho. De hecho, no podíamos salir después de las 12 de la noche tampoco. Pero iba a llegar el día en que los que nacieron después del año 90 iban a tener opinión, iban a poder criticar, iban a levantar la voz. Y esos que nacieron en el año 90 tienen hoy día 25 años y desde hace ya 5 o 10 años vienen levantando la voz. Esa es una generación que creció sin miedo, una generación que nació en democracia y que exige derechos. A veces más que cumplir con los deberes, simplemente exige sus derechos y grita sus derechos y vocifera sus derechos y corre por sus derechos. Esa es hoy día la voz de la calle, que si se une a las redes sociales, a las plataformas de información que hoy día nos permiten estar informados de todo así, bueno, genera lo que genera, esta necesidad de transparencia. Hoy día la necesidad de transparencia es una presión contra el aparato público que antes no existía. ¿Ok? Por lo tanto, yo creo que lo que debe ocurrir hoy, y más que para mí la democracia, más que la voz de la calle, es la voz de los votos, es que no sea esto una excusa para no cumplir con el mandato que se le dio a Bachelet para cumplir con su programa de gobierno. Una votación histórica para cumplir con las transformaciones que tiene que cumplir. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma constitucional. Que no sea esto una excusa que nos frene, que nos haga ilegítima el eventual curso de esta reforma, sino que, y ahí recojo lo de Patricio, la manera en que ella tiene que levantarse de este golpe personal que recibió es justamente llevando adelante ese mandato y cumpliéndolo de todas maneras. Porque los que somos más técnicos sabemos que el caso Penta y Socamich es un delito y que el caso Cabal es un pecado. Esa es la gran diferencia. Pero son pecados ambos, son moralmente reprochables, obviamente que lo son. Por lo tanto, me parece a mí que lo importante es cumplir con ese mandato, poder mirar adelante, adoptar y tomar las mejores medidas, poner tope a las campañas, a los gastos de campaña. Los votos no se compran, los votos se ganan. Este gasto excesivo en las campañas, esta necesidad de gasto excesivo en que nos llenan de publicidad, en que no hay ideas, en que hay publicidad, es lo que genera esta necesidad de financiamiento que termina siendo irregular. Y luego la otra gran medida es la duda que Patricio decía. Bueno, yo no sé si estaba capturada la UDI por Penta o Sokimich. Bueno, vigilemos sus votaciones. Hagamos un órgano que sea capaz de cruzar las votaciones y las maneras de votar con los personajes que donaron a ese sujeto. Un observatorio parlamentario. No sé cuál, pero sigámoslo de alguna manera. Es que yo creo que hay que seguirlo en todos los planos y en todos los frentes, porque acá, fíjate que en el caso de Sokimich, cuentas de hace poco, de hace unos 15 días atrás, a lo mejor está aumentado porque las informaciones van llegando por goteo, la cantidad de recursos, si uno lo compara en el caso de las platas de Penta con Sokimich, casi daba para gastar en una campaña para 70 parlamentarios de forma completa. O sea, virtualmente podía llegar a tener una mayoría parlamentaria, Sokimich entregando fondos en todos los ámbitos y a todos los sectores. Y sumado, y ahí es donde yo encuentro el problema, Vicente, y te lo planteo, es que el tema es que hay un problema, aparte de las reformas o no reformas, que ya las reformas iban siendo discutidas y mal evaluadas por la propia opinión pública el año pasado, antes que estallaran estos escándalos. Es decir, los escándalos vienen a reforzar, y yo te diría que el escándalo principal que afecta al programa de Bachelet es el caso Cabal, más que el caso Penta y Sokimich. Yo me pongo en el escenario que no existiera el caso Cabal y solamente fuera Penta y Sokimich, yo estoy seguro de que el liderazgo Bachelet no estaría viviendo lo que está pasando. Es decir, el caso que confluye al corazón de la nueva mayoría
es justamente el caso Cabal. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden pretender llevar a cabo reformas con un cuestionamiento de fondo? Pongamos el caso de Giorgio Martelli, que está saliendo en última discusión y que efectivamente yo creo que hay una voluntad de muchas partes, muchos grupos, de llegar a un acuerdo que permita transar, o sea, dejar esto una vez más bajo la alfombra. A mí me sorprendió el discurso de la presidenta Bachelet, y se los digo sinceramente, no porque el informe Engel no haya sido muy productivo, muy efectivo, yo creo que me parece potente el trabajo que hizo en la Comisión Engel, creo que se avanza en términos positivos. Tengo ciertos cuestionamientos a solamente, o sea, que no haya no aporte de las empresas, que me parece válido que no existan los aportes de las empresas, pero sí el tema del aporte privado y la disminución de la campaña electoral, porque ahí en el fondo se termina consolidando a los incumbentes, es decir, a la gente que ya tiene un peso parlamentario, que ya está en el Parlamento, por sobre las personas nuevas. Sumémoslo que el cambio al sistema binominal amplía fuertemente los distritos electorales, por lo tanto el costo para una persona nueva que no es parlamentario de aparecer y ser competitivo frente a un parlamentario que ya está en ejercicio va a ser triplicado y va a ser muy complicado. Pero volviendo al tema del discurso. En el discurso ella utiliza una primera parte que me parece muy acertada y después tira el tema del proceso constituyente. La pregunta es ¿por qué tira el tema del proceso constituyente cuando podría haber tenido un escenario mucho más favorable, y hablo en términos políticos, de coyuntura, el 21 de mayo, de haber anunciado ahí el tema del proceso constituyente? ¿Por qué lo hizo cuando lo que termina sucediendo con las propuestas del informe Engel es que pasan a un segundo plano a nivel del debate público y de la discusión pública? Me ha tocado dar entrevistas posteriores sobre el tema del informe Engel y todas las preguntas han ido si lo que dijo la presidenta el día de su discurso fue que iba a haber o no iba a haber asamblea constituyente y qué pasaba con la reforma constitucional. En términos prácticos, el propio discurso de la presidenta elimina digamos, el debate que debería generar las propuestas del informe Engel. ¿Error o intención? Esa es la pregunta que es muy difícil medir intenciones. El propio Vicente lo ha señalado que en términos de análisis sobre el tema tributario, medir intenciones es muy difícil. Pero uno podría obtener dos hipótesis. Una, que efectivamente se hizo exprofeso para generar un debate sobre el tema constitucional, que eso puede ser, pero un debate a priori, no bien definido, no bien calzado, pero estableciendo, porque sí, para la oposición la Asamblea Constituyente es casi como demonizar el proceso democrático. O sea, tú le mencionas la Asamblea Constituyente a la oposición y le da escalofrío. Por lo tanto, de alguna manera tú puedes colocar, miren, o llegamos a un acuerdo, ahora que se está acercando el tema al mismo ministerio y a la misma moneda, o llegamos a un acuerdo o sí va a la Asamblea Constituyente. Eso puede ser un mensaje hacia la oposición. La otra alternativa es que efectivamente la presidenta opta por lo que se llama huir hacia adelante. Es decir, cuando hay una falta o pérdida de liderazgo, yo lo que hago es trato de retomar el liderazgo tratando de volver atrás. O sea, tratar de volver a lo que me había dado liderazgo en un determinado momento y que en algún aspecto la presidenta había sustentado con su programática, digamos, de su administración en el proceso de reformas que estaba llevando a cabo. ¿Pero es el poder económico finalmente el poder político en este país? ¿Y existe alguna esperanza de que si eso es así, cambien algo con estas propuestas de la Comisión Engel? Vicente. Bueno, respecto de un partido está más o menos claro que al parecer era así. Y respecto del resto, por goteo, estamos informándonos de sorpresa. Lo que no puede ocurrir acá es que transformemos y llevemos al país a la carrera chica, que finalmente es así, sinceremos el debate. Seamos francos, esta carrera chica de si llegamos primero a Bachelet vía Martelli o llegamos a Piñera vía contrato forward bancario. ¿Dónde llegamos primero? Esa carrera. Si nos quedamos en esa carrera, ¿dónde llegamos como país? Pero ¿qué pasa, Vicente, te lo pregunto en serio, si no hacemos esa carrera también? ¿Podemos no hacerla? ¿Podemos darnos el lujo como país de decir, ¿sabes qué? Mejor no lleguemos ahí, lleguemos a un acuerdo y dejemos la cosa así por debajo? No. Y levantemos las manos y estamos todos contentos. ¿Es suficiente eso como para decir, ¿saben que el país va a seguir funcionando ahora igual o mejor que antes? Yo creo que no. Yo lo que creo es que no tenemos derecho a distraernos, a decirle al país que esa es la única carrera que se va a correr
mientras el resto de los proyectos, el resto de las promesas, el resto de lo que la gente está esperando se paraliza. Obviamente que esto no es letra muerta, obviamente que hay que sancionar a todo el mundo, que haya que sancionar hasta el final. Aquí nadie puede quedar impune y eso es una cuestión que no tenemos ni siquiera que decir, pero no tenemos derecho a correr esa carrera chica para ver quién gana de uno u otro lado, dejando atrás las expectativas de los cambios constitucionales. Si no le tenemos miedo a las encuestas y las utilizamos como argumento, ¿por qué le tenemos miedo a una asamblea constituyente? ¿Por qué le tenemos miedo a un plebiscito? Yo creo que no es tenerle miedo. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que se ha usado un discurso que yo creo que ha apuntado justamente a llegar a un arreglo. El discurso es que no somos responsables los políticos, sino que es el sistema el malo. Entonces hay que cambiar el sistema para que todos seamos buenos. ¿Por qué? Porque no hay nadie, cuando ya pasa el caso Sokimich, porque en el caso Penta, como señalábamos, efectivamente hay un componente ideológico claro ahí, aparte del fraude al fisco, el tema de una vinculación ideológica frente a un partido. Pero después del caso Sokimich esto transversaliza esto. Entonces acá ya no estamos frente a un tema en que solamente podemos resolverlo en decir, ¿saben qué? Aquí no ha pasado nada o sigamos con las reformas como si nada. Yo creo que lo que ha pasado, primero, falta liderazgo de la presidenta que es efectivo y eso se demuestra en una incapacidad de conducción. Y el último discurso que yo creí que iba a ser una instancia para que retomara la capacidad de conducción, yo creo que no lo hace, sino que al final termina tratando de volver a recuperar el liderazgo afectivo a partir de la reforma constituyente. Esto al margen del debate constitucional. Pero ¿por qué la presidenta no fue capaz de decir en ese momento vamos a una asamblea constituyente? Y no decir en septiembre vamos a partir con una propuesta constituyente, pero que no dice si es asamblea o no es asamblea. Yo hubiera preferido, honestamente, y le hubiera dado más credibilidad al liderazgo de ella, que lo hubiera dicho de una vez por todas, y no dejar en esta cosa, y después los propios ministros, cuando son entrevistados, les dicen, bueno, ¿dijo o no dijo que era asamblea constituyente? Eso es inaceptable para un presidente de la República y para la credibilidad de todos los chilenos, honestamente. Por último, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente haya impunidad en todo esto, dado lo que estamos hablando, ¿cierto? Una eventual cortina de humo, una eventual posibilidad de no cumplir con las promesas, un retroceso en términos de transparencia que se está evidenciando respecto de lo que sucedió cuando se formalizó a las personas por el caso Penta y lo que está pasando ahora cuando están devolviéndose a sus casas. Además, viendo la diferencia que hay con el funcionario de impuestos internos, ¿cierto? Que no está viviendo la misma realidad. Entonces, de alguna manera, estamos retrocediendo y acercándonos más a un escenario en donde la impunidad sea una realidad. Yo creo que es posible, sí. Yo tengo el temor, efectivamente, que vaya a ser así. Sí. No, yo creo y confío que no. Tuvimos 1 mes y medio preso a 2 poderosos. Los tribunales dijeron que era un peligro para la seguridad de la sociedad, el expresidente de la Fundación Teletón en Chile. Tenemos con arresto domiciliario a otros tantos. Están anunciadas nuevas formalizaciones para políticos ya. Tenemos fiscales que están con un ánimo de autonomía y una fuerza para seguir adelante casi desbocada, que no veo cómo lo vamos a parar realmente, menos aún cuando el fiscal nacional es un personaje que está yéndose, hacia fines de año deja su cargo, por lo tanto presiones no va a aceptar. Por lo tanto, yo confío en el Ministerio Público, confío en la Fiscalía y confío en que las autoridades, en que la presidenta haga lo que tiene que hacer, que es llevar adelante lo que una comisión del tamaño de la Comisión Engel, con personajes como Alfredo Echeverri, Agustín Esquella, Vittorio Corvo, etcétera, de primerísimo nivel, propusieron, bueno, se lleva adelante. Si esto está claro que fue por falta de regulación, porque nuestro sistema fue abusado. Las empresas no son parte, no son electores. Las empresas no se levantan a votar. Las empresas no tienen el deber de votar. ¿Por qué les permitimos donar? ¿Por qué la donación? Y es muy válido lo que dice Patricio. El tema de ser incumbente, los que ya tienen el cargo tienen una ventaja. Bueno, este es un tema donde el fisco tiene que meterse la mano al bolsillo para financiar las campañas políticas. También puede ser una desventaja haber sido ya. Bueno, también puede ser una desventaja, por supuesto, pero hay que discutirlo. Claro. Y el discurso de la presidenta Bachelet, al irse al tema constituyente,
no permeó el debate a nivel de opinión pública, porque la opinión pública es la que tiene que generar el debate y evidentemente nuestros representantes, porque en eso sí yo creo que una cosa es discutir si tienen credibilidad nuestros políticos o no, pero ellos tienen que tener liderazgo y capacidad de conducción. Es decir, cuando se dice todos somos responsables, no todos son responsables, hay algunos que son más responsables que otros. ¿Ah? Hay algunos que pueden solucionar las cosas de mejor manera que otros porque tienen atribuciones que no tienen los demás. Entre ellos los políticos, la presidenta, los ministros, etcétera, tienen atribuciones distintas a lo que tiene el ciudadano de a pie. Entonces no nos pongamos en la posición facilista de decir, ¿sabe que todos somos culpables aquí? No todos somos culpables, hay algunos más culpables que otros. ¿Ah? Y eso hay que dejarlo claro desde el principio. ¿Y para qué? Para que ellos mismos sean capaces de recuperar el liderazgo y mostrar capacidad de conducción. Indiscutiblemente, si se llevan adelante las reformas, que se lleven adelante las reformas en medio de un proceso democrático que sea consultado, que sea, digamos, discutido, que sea analizado, etcétera, y que se plantee dentro de los enfoques que tendrían que tener validación social. Y que sea difundido. Por eso y que sea difundido, por supuesto, eso es básico. Bien, muchas gracias, Vicente, Patricio, un gusto conocerlos. Gracias. Hasta otra oportunidad, espero. Bien, con ustedes también les agradecemos su presencia, que nos hayan escuchado precisamente en este tema que dice relación con una realidad nacional, también latinoamericana, y que tiene que ver con nuestra identidad. Para eso estamos en UMAC TV. Hasta la próxima.